buenas noches, gracias por estar en su programa estelar. Comenzando la noche por Televisión TV. Gracias, buenas noches. Gracias por esperar su programa estelar. Comenzando la noche por Televisión. Damos gracias a Dios que nos brinda la oportunidad de un día más de vida, que nos permite llegar hasta acá, sano y salvo, para llevar las informaciones veraces y efectivas como acostumbramos en los programas que elaboramos. Hoy con un programa especial, tenemos unos cuantos amigos, colegas. Yo les voy a pedir permiso en lo adelante para ver si lo puedo llamar colega, porque a mí me dijo una abogada que me dio clase, doctora Rigo Martínez. Le digo, mire colega, ¿cómo está? Y dice, mire, usted terminó y es abogado y usted está aquí en un tribunal, pero no me diga que yo me llamo colega, usted me llama profesora. Digo, está bien, profesora, ¿cómo está? Entonces, le decía que tenemos un programa especial en el día de hoy, porque tenemos unos abogados para hablar, porque se ha estado hablando de la aprobación del nuevo Código Penal. El Código Penal está antiquísimo, desfasado. Es como de mal gusto que te elaboraron cómo hacer las cosas, que es el Código Procesal Penal. Cómo aplicar el derecho penal. Pero entonces no te elaboraron el porqué. El porqué, porque todavía queda un Código Penal de aquellos años, de los años 1800, un código antiquísimo. Entonces, vamos a hablar con penalistas, versados en derecho constitucional también, magíster, todos estos abogados que van a participar en el día de hoy, si es que vienen todos. Ahora, los que están, yo le aseguro que usted de todas maneras se va a deleitar, porque los que lleguen aquí de esos abogados que tenemos invitados en el día de hoy van a esbozar puro derecho penal y derecho fundamentales, o violación a los derechos fundamentales, también el control difuso del derecho constitucional y otras cosas. Vamos a presentarle que ya están con nosotros los doctores Rafael Acosta González, Rafaelito, oriundo de este municipio de Castañuela, donde está, y el entrañable amigo de siempre y compañero Elvi Muñoz Sosa. O sea que buenas noches a ambos y vamos a dar inicio a este programa. Conforme se vayan integrando, entonces vamos a dialogar. Pues esto es un coloquio de aquí para allá, de allá para acá, para tratar de edificar a la gente para que tengan una idea de lo que es el derecho penal, cuando se violan los derechos, cuando hay violaciones de derechos fundamentales, que una de las cosas que vamos a iniciar es con violación a los derechos fundamentales con Rafael Acosta González. Sí, gracias, muchas gracias, Diógenes. Buenos días a mi queridísimo amigo Elvi Muñoz Sosa, compañero de estudio, de lo que ocupamos asientos en las aulas universitarias. Un placer para nosotros, nos llena de mucha satisfacción el hecho de que estemos aquí en este programa, tan visto programa, en compañía de Vin y de otros colegas más que se van a acercar, compartiendo un tema de palpitante actualidad como lo es la reforma al Código Penal de la República Dominicana. Tal y como decía Diógenes, es un instrumento jurídico que data del año 1884, aprobado mediante decreto número 2274. Para la sazón era presidente de la República Ulises Heró, que había sustituido a Jabao en ese entonces como presidente. Pero realmente como instrumento jurídico, ese código penal que todavía está vigente en la República Dominicana, esa fue una de las grandes conquistas de la Revolución Francesa, porque ese código nos llega a nosotros desde Francia, a través de los haitianos. Ustedes saben que los haitianos nos ocuparon a nosotros por más de 20 años, 22 años de ocupación haitiana, y entonces los franceses son los que introducen el Código Haití, y de Haití entonces nos llega a nosotros.
el año de 1884, ya instaurada la República Dominicana, como dije anteriormente, siendo Ulises Heró presidente de la República, entonces se promulga esa legislación. Desde esa época nos rige ese código. Nosotros entendemos que cursa en el Congreso de la República un instrumento jurídico que procura ya modificar ese código para ajustarlo a los nuevos tiempos desde hace 27 años. Del año 1997, para la época, el presidente de la República, Leonel Fernández, se instruyó, se buscaron una serie de juristas especializados en la materia con el propósito de reformar ese código para ajustarlo a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión, señores, que es fundamental. Las leyes se dictan para ser ejecutadas en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, eso es en un momento determinado. En el espacio es ante un territorio determinado, ocupado por personas, para que entonces rija eso. Esa legislación impositiva, que es el Código Penal, ya es época de que la República Dominicana, ajustado a los nuevos tiempos, con una serie de cosas que nosotros ya hemos adoptado en lo que es hasta la misma comunicación y todas cosas que han variado, se necesita de un instrumento jurídico que regule, que normalice, que tipifique, que penalice ciertos delitos que con el tiempo han ocurrido o que están ocurriendo en la República Dominicana. Por ejemplo, esa nueva legislación a la que nosotros que fue aprobada ahora recientemente en el Senado y que fue enviada a la Cámara de Diputados con la salvedad de que es muy posible de que vuelva otra vez, casi seguro, que vuelva otra vez al Senado, porque se le hicieron una serie de modificaciones y cuando una ley es aprobada en una Cámara, va a la otra y si es modificada tiene que volver a esa Cámara antes de ir al Poder Ejecutivo para entonces convertirse en ley. Es posible, ya casi seguro, de que vuelva al Senado. ¿Por qué? Porque le hicieron una serie de modificaciones en la Cámara de Diputados donde está sometido a una comisión de estudio. Tiene 72 artículos nuevos que van a ser modificados o que se van a introducir como instrumento jurídico punitivo y que los órganos de control punitivo del Estado se encargarán de hacer cumplir. Entre esos articulados tenemos hasta el bullying. Ya no se podrá hacer bullying, eso es sancionado. Ustedes saben que hay un delito nuevo que aparece aquí, que son las pirámides económicas, que ha causado estragos en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay familias que han vendido inmuebles, han vendido todo lo que tienen para tratar de colocarla donde esos vendedores de ilusiones y lo que hacen es que lo estafan. Creo que entre una y otras cosas estará tipificado también el ácido del diablo, también el sicariato, muchísimas cosas, muchísimos delitos que por eso se retrae al tiempo y la historia, el introito bien edificado, Rafael, porque cuando un instrumento que se debe aplicar en un tiempo, ya conforme van avanzando los tiempos, se va quedando de atrás, se va aquilatando en el tiempo. Precisamente lo que está ocurriendo con el Código Penal de la República Dominicana, que todavía tiene la multa de 1.25 y 5.75 y todas esas cosas. Pero vamos a continuar, pues está muy interesante. Pero fíjate, además de todo eso, señores, es un código que data de 147 años tiene. Entonces ya la República Dominicana en ese lapso de tiempo es mucho lo que ha cambiado, es mucho lo que muchas las cosas nuevas que se han introducido, muchas tipificaciones. Por ejemplo, el feminicidio que también se va a sancionar, que no se consideraba un homicidio, pero ya es un delito que genera aquí en la República Dominicana lo que es a la familia grandes estragos. Ese hecho punitivo que lo sancionan como homicidio hace que alrededor de más de 50 mujeres todos los años perezcan en manos de hombres por ese tipo de delitos. Entonces se hace necesario una legislación ya que sancione cosas, porque la pena con este nuevo código que consta de unos
699 artículos. El código, el código que tenemos vigente, lo que tiene son 400 y pico de artículos. Este tiene 699 artículos. Porque, como dije, hay una serie de hechos punitivos que afectan a la persona directamente, afectan a los bienes de la persona, afectan a la integridad física de la familia y todas esas cosas que se hace necesario sancionarla y con pena grave. ¿Por qué? Porque como en una ocasión, Elvin Muñoz y yo aquí habíamos leído allá en San Pedro de Macorís cuando estudiábamos la famosa obra de Cesare Beccaria, de los delitos y de las penas, que es un clásico de derecho en el mundo, que fue promulgada en los años de 1700 hasta de manera anónima, porque era tan severa las cosas que se decían para la época que tuvo que publicarla de manera anónima. Después fue que se dio el nombre del autor, que fue Cesare Beccaria, de los delitos y la pena, donde él dice que la finalidad de la pena es la de infligirle un castigo a la gente actuante para que le sirva de ejemplo a él y a los demás congéneres de la sociedad. Mientras Rafael Acosta, tiene material que puede hablar la noche entera, pero el doctor Muñoz Sosa, con relación a lo que ha introducido, ¿qué le parece el nuevos articulados? No es que lo haya leído, pero sabe que yo creo que se están repitiendo cosas, porque 200 artículos más, yo creo que hay cosas que se está repitiendo, como que se está usando algo ahí para tratar de no aprobarlo, o que también con el asunto de los tres causales, con la presión de los poderes fácticos y de la Iglesia Católica, de otras cosas. A ver, ¿qué le parece esto al doctor Muñoz Sosa? Buenas noches, colega Diógenes, buenas noches, hermano y colega Rafael Acosta, Camil, Ronan, los muchachos que están detrás de cámara. Fíjate, en efecto, nuestro código penal, que fue introducido en nuestro país un día 4 del mes de julio del año 1982 y que posteriormente fue aprobado en el 84, a la sazón era el presidente de la República, Ulises Seró, Lili, un hombre de mano dura, pero viene de un código que ya Napoleón Bonaparte en Francia había implementado muchos años atrás. Eso era el código monarca. El código napoleónico. Sí, El código napoleónico, así se le llamó por muchos años. Y que una vez Francia ocupa Haití, quiero hacer la génesis de cómo llega este código a República Dominicana, que para la época era muy avanzado. Claro que sí. Para la época era sumamente avanzado. Estamos hablando de 200 años, 200 y pico de años. Era un código súper avanzado para la época. Y una vez Francia invade a Haití y la convierte en una colonia haitiana, impone como ley penal el Código Penal francés. Entonces, si nosotros nos independizamos de Haití, ¿por qué no quedamos con el Código francés? Porque era bueno, porque era avanzado para la época. A partir de esa época se le han hecho algunos parches, algunos remiendos. Doctor, ¿usted no cree que nos quedamos con el código porque era represivo y para la época se necesitaba, o sea, los gobernantes eran represivos, las Fuerzas Armadas, la justicia era un nivel de represión de tal manera que ni se aplicaba el código, se decía el código y si tú querías, pon ese código por allá, métele 5 años. Todo eso se hacía, entonces yo creo que más se quedó con el código buscando reprimir a la sociedad. No, realmente para la época, cierto, que los comportamientos, recuérdate que venimos de prácticamente una legislación totalmente arcaica para la época, una legislación totalmente anacrónica, que es cuando Napoleón busca los mejores tratadistas de la época
y hace un código moderno para la época. Tan moderno que todavía hoy en día nosotros lo tenemos. Claro. Ahora, ¿qué resultado recientemente? Y yo le estoy hablando a ustedes, señores, o sea, y este panel tiene la importancia de que lo que aquí estamos, hemos sido fiscales. Si Maito viene, estaríamos hablando de 3 fiscales de la provincia de Montecristi. Si Rosendo viene, estaríamos hablando de 4 fiscales. Si Wendy viene, estaríamos hablando de la coordinadora del Departamento de Defensa Pública, sí, y de Diógenes, que es un versado en derecho penal y en derecho de manera general. ¿Por qué la importancia, señores, de esta modificación? ¿Y por qué se aprueba en el Senado? 20 senadores aprueban la modificación del código de 22 que estaban presentes en la sección del Senado. ¿Quiénes no lo aprueban? Farideh Raful por el PRM e Iván Lorenzo por el PLD de Elías Piña. Y no la aprueban por el conflicto que se ha generado con las 3 causales, que ha sido la piedra de tropiezo para la aprobación de ese código. ¿Qué son las 3 causales para que ustedes tengan una idea? Las 3 causales son las condicionantes que sectores liberales y sectores no tan liberal como la iglesia han querido imponer. La prohibición del código sigue estando vigente en el actual Código Penal. Está vigente en el vigente y en la aprobación, en la modificación. Sin embargo, los liberales o los pro vida o los continuadores, como se quieren llamar, o sea, lo que quieren es poner condiciones para aprobar un aborto. Y por eso la diferenciación. Pero van 23 años de discusión de este código, Rafaelito. Y en 23 años han pasado más de 5 legislaciones. Y todavía los senadores y los diputados no se ponen de acuerdo en la modificación del Código Penal Dominicano. Mientras tanto, hay legislaciones como la que tú acabas de mencionar, 73 nuevas penalidades que no han sido implementadas en la República Dominicana, producto de la misma situación de que los legisladores, los políticos dominicanos, los gobiernos, no se ponen de acuerdo. En el día de hoy, el señor presidente de la República acaba de decir que ese código va a haber que discutirlo mucho. Ahí está la imagen, Ronald, que te la envié. O sea, cuando el presidente de la República dice que ese código va a haber que seguirlo discutiendo. O sea, ahí está. Presidente Luis considera que el Código Penal debe esperar, porque hay muchos elementos, porque nadie quiere afectar a una institución tan poderosa como la Iglesia Católica. Para el día de hoy, grupos liberales del país están convocando a protesta, pero no para que se apruebe el código, sino para que se incluyan las causales que ellos dicen deben ser incluidos en el Código Penal a los fines de permitir el aborto en esas condiciones. ¿Se durmió Diógenes? Bien, estaba... No, la espina del zapato lo es los 3 causales. Esa es la verdad. Ahora, hay otros aspectos también que no podíamos jamás en la vida. Pero en el actual Código Penal de la República Dominicana existen prohibiciones a hacer abortar a una mujer de la manera que fuera. No, es sancionado. Pero es sancionable y en la modificación de 5 a 7 años. Entonces, en la actual Constitución, que es la ley de leyes en la República Dominicana, en el artículo 37, tiene como el derecho por excelencia, derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte. ¿Qué es lo que yo pienso? A ver, pues yo puedo estar equivocado. Que si está ya, que tiene linaje constitucional, la prohibición al aborto, porque no lo establece, pero desde la concepción hasta la muerte está tipificado ahí ya, el derecho a la vida.
Lo que hay que establecer sanciones en el nuevo Código Penal, y no está hablando de tanto causal y esa cosa, y en lo sucesivo entonces hacerle algunas mejoras, algunas modificaciones, pero no continuar con este código que a lo esbozado por ustedes y es conocido por todos, es un código que data de casi 200 años, ya no es aplicable para la actualidad. Se hace cuesta arriba. Usted habla, por ejemplo, yo escuché que vamos a hablar más adelante del artículo 11, con relación a lo que puede ser confiscado, que algo material o equipo que se usaran para cometer el delito, todas esas cosas vamos a hablar. Entonces, pero con el aborto, que es el asunto, la piedra en el zapato que tienen los legisladores para poner en circulación, publicar y poner ya en ejecución, tipificar el asunto del aborto en el nuevo Código Penal, que la Iglesia Católica lo tiene de rodillas, o algunos poderes fácticos que uno desconoce, porque uno no sabe si es que hay personas interesadas, políticos y cosas, no se sabe qué pasa, pero el Código Penal hay un problema y yo entiendo que ya es tiempo de tener un nuevo Código Penal. Yo quisiera que usted me hable, los dos analicen esto brevemente, porque eso llama a preocupación que un código que es tan necesario ya en la actualidad tenga que pasar legislaciones, vencer legislaciones, volverlo a introducir. Si verdaderamente los legisladores ejercen van a legislar y a representar en nombre del soberano, que es el pueblo, pues en nombre del pueblo es que ellos tienen que someter una legislación y aprobarla. Es que el asunto de los tres causales, principalmente el aborto, se establece una serie de condiciones ahí que tienen que darse para que se pueda abortar y esa cosa. Ese ha sido, como decíamos, la espina, la piedra en el zapato. Esa ha sido la situación. ¿Por qué? Porque, como ustedes han planteado, hay sectores, principalmente la Iglesia Católica, que se han opuesto porque entienden que, sobre todo como se establece científicamente, que a partir de la concepción de las 4 semanas que una mujer esté embarazada ya es una vida. Entonces, si ese código se aprueba con esas condiciones, sin modificar la Constitución, no soporta un recurso de inconstitucionalidad. No lo va a soportar. ¿Por qué? Porque cuando llega allí al Tribunal Constitucional y se invoque de que a partir de las 4 semanas una mujer embarazada, se considera que eso que está dentro, ese feto, ya tiene vida porque tiene un corazoncito que está latiendo, ahí ya choca con la Constitución. A chocar con la Constitución, obviamente, de que el Tribunal Constitucional, si es apoderado, va a tener que decidir sobre ese aspecto. Por eso que tú ves que se le ha dado toda la vuelta posible y por la presión de la Iglesia Católica en ese sentido. Ahora bien, yo vi unas declaraciones de un diputado, el diputado de La Romana, Miguel Miguel Cedeño, que la verdad es que a mí me dio hasta pena eso, me dio lástima. Porque un hombre decir de que eso no puede ser una prohibición, que eso no puede constituir un delito, que eso no puede ser sancionable desde el punto de vista penal, que eso no puede considerarse un tipo penal, el hecho de que yo llegue a mi casa, tenga a mi pareja o tenga a mi esposa, y si ella no quiere tener relaciones conmigo, tiene que tenerlo obligado, porque yo la voy a obligar. Oiga, eso. Eso me luce como que es de la época de los Picapiedra. Ese individuo es Pedro Picapiedra. Eso es una cosa, señores, arcaica. ¿Por qué? Porque la mujer está hecha de la misma naturaleza que el hombre. Sí. La mujer tiene los mismos sentimientos que el hombre. Y puede ser que la mujer, si usted llegó a su casa y quiera tener relaciones sexuales con ella, y hay una situación que a ella mentalmente o físicamente le esté afectando, en modo alguno, tú no puedes obligarla a ella a tener relaciones, porque fíjate una cosa, está sancionado desde el punto de vista penal el hecho de tú obligar, porque se considera una violación, a tu pareja, a tu esposa, a quien sea, tú obligarla a tener relaciones sexuales. Ahí, cuando yo vi eso me dio pena. Ahí póngale un puntito, porque hay
un asunto que se está considerando una violación. Y es cuando, ejemplo, y vamos a citar una casuística, un caso que está latente en este momento, que está en el tapete, que es el de Juan de Franco. Persuadir y violar debe tipificarse de una manera distinta. Porque usted no puede considerar una violación a una persona que hicieron un acuerdo, consensuaron, salieron, y que, o sea, yo soy partícipe de que no se considera una violación. Yo no sé cómo ustedes pueden considerarlo. Vamos a escucharlo porque ustedes son versados y abogados de larga data en asuntos penales. A ver, ¿qué ustedes me pueden decir de eso? O les pueden decir a la audiencia. Mira qué es lo que pasa, Diógenes. Los menores no pueden decidir por ellos mismos. Entonces, cuando tú, como adulto, sales con una menor, no, eso ya yo lo sé. Independientemente ella esté de acuerdo contigo, el menor no puede tener no puede dar consentimiento. No. ¿Entiendes? Entonces, ahora, si se trata de un adulto, o sea, tú sales con un adulto porque es una persona que puede decidir sobre su vida. Ahora, ella no te dijo a ti que quiere salir contigo a tener sexo. Puede salir contigo a conocerte. Puede salir contigo a pasar un buen rato. Tú no puedes obligarla a tener sexo contigo. Y eso es lo que está prohibido de manera tácita. Mira, uno de los elementos más discutidos en esta nueva modificación es el aborto, precisamente. El aborto que sigue estando penado en el nuevo y en la modificación actual. ¿Por qué el aborto ha generado tantos conflictos para la aprobación de este código? Porque hay un grupo, entre los que se encuentra organismos internacionales de mucho prestigio, como la UNICEF y otros grupos más, que quieren que la incluyan como elemento eximente de pena, o sea, que no conlleve una acción penal, el hecho de que tú abortes cuando haya tenido una violación, cuando haya sido violada una mujer. Esa mujer tiene derecho a decidir en su primera etapa de embarazo si quiere tener o no esa criatura. O si es un incesto también. También está el incesto. ¿Tú te imaginas una muchacha embarazada de un padre? De su padre, terribles. Lo que va a cargar esa muchacha toda la vida cuando un padre la viola, pero no solo que la viola, sé que es su progenitor el que lo ha hecho. Sí. Entonces, el incesto, la inviabilidad del feto, señores. ¿Cómo obligar a una madre que se ha dado cuenta que el niño es inviable, que lo tiene en la barriga, pero que no va a nacer vivo, o va a nacer con una deformación tal? O sea, ¿cómo tú le obligues a esa mujer a que pueda parir eso que tiene en la barriga? Le están inculcando algunos derechos a la mujer en ese momento. Claro que sí. No, y el otro aspecto es el relativo a si está la vida de ella en peligro. Exacto, el último aspecto. Imagínate tú que el médico ponga a decidir. Ha sucedido, Rafaelito. Sí, se ha dado caso. Sí. Él le diga a la madre, mire, si usted lo pare, se muere usted. Sí. Entonces, hay dos opciones. O se muere el niño o se muere la madre. Pero ahí chocan dos principios. Son dos vidas. Pero chocan. Ahora, ya hay una vida concebida, ya hay una vida productiva, ya hay una vida, o sea, que es la que va a dar esa vida. Entonces, yo digo, ¿cómo tú obligar a esa madre? Ella podría decidir, sí, yo quiero morirme yo, que nazca mi hijo, ella puede decidirlo. Es un derecho que ella tiene a decidir, ella morir y que nazca esa vida. Ha sucedido en innumerables ocasiones, que la madre ha dicho, sí, yo quiero morir yo, que nazca mi niño. Entonces, esas cuatro causales son cuatro causales que le resguardan el derecho a otro ser vivo llamado mujer. A otro ser vivo llamado mujer. Entonces, yo no entiendo por qué la Iglesia Católica, de manera fundamental, ya se aferra
en desconocer un derecho que desde mi punto de vista liberal ya tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Ahora, si de eso le dijeran a ella, no, tú tienes derecho a abortar porque tú quieras. Doctor, pero hay dos vidas. Y cuando en este caso está chocando dos derechos fundamentales, porque son dos vidas. Uno que si nace puede morir la mujer. Y si no va a nacer, pero va a morir el niño. Entonces, cuando dos derechos fundamentales chocan, ¿qué sucede? Decide la persona que tiene el riesgo, porque lo que se le ha pedido es que la madre decida, que no decide el gobierno por ella, ni la Iglesia Católica, ni nadie. Es que le pregunten a la madre, mire, usted tiene un problema en su vientre, esa criatura puede nacer viva, pero usted no se salva. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Que ella decida cuál de los dos quiere salvar. ¿Cuál de los dos? Si a ella o a su criatura. Porque no hay dos opciones, es una. Ahora, si ellos le va a decir seguro al médico, mira, no hay forma de salvarla a las dos vidas, la mía y la del niño. Porque es la primera opción. No hay forma, dice el especialista, el médico. No hay forma de salvar las dos vidas. Tú tienes un ataque de eclampsia, de preeclampsia, tú tienes esto, una cuestión congénita, el niño. Entonces, lo que se está pidiendo es que la madre decida por su cuerpo y por su vida. Y eso no es ser antivida. Yo entiendo la Iglesia Católica, o no solamente la Iglesia Católica, también en las otras iglesias cristianas que están opuestas a eso. Y en los sectores que están opuestos, yo lo entiendo. ¿Sabe cuál es el temor? De que el aborto se convierta en un asunto como está en Estados Unidos específicamente. En una regla, no en una excepción. Exactamente. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa. En Nueva York. Y en Europa también. Sí. Usted, una mujer salió embarazada y no quiere tener eso, lo abortó y se acabó eso. Usted tiene el derecho a decidir. Tiene derecho a decidir. Y en un país donde la democracia impera, o sea, vivimos en un país democrático, que los derechos fundamentales son respetados, el derecho de la persona. Y como tal, el creador del sentido común, Thomas Paine, del sentido común y del derecho de la persona, el creador de eso fue él. Y habla también de la razón. No tiene razón la mujer cuando dice, bueno, yo puedo morir, todavía este niño no se conoce, y el mismo esposo que está al lado ahí decidir porque va a perder su esposa. No, vamos a decidir y vamos a optar para que perder el niño, que podríamos bien tener otro, y si no, vivir sin hijos, adoptar uno. Exacto. No podría decidir ahí. Porque ese es el tema de discusión. Ese es el tema de discusión, que ellos puedan, yo te digo, en esos casos, sin decidir. Hipocresía, Rafaelito. A ti te preguntan, a ti, Diógenes, a mí, a Rafaelito. Miren, señores, hay una situación, no hay forma de salvarlo a la dos vidas. ¿A quién ustedes votan por salvar? A los que tú no conoces. Que está ahí dentro. Que está ahí dentro. No, a la mujer. O a tu esposa. O a mi esposa. Óyeme, es difícil que tú digas, no, mate a mi esposa. Es difícil. O déjala que se muera ella. Ahora, ¿qué pasa en esta sociedad? Si tiene otra y quiere salir de ella, bueno, sería una... es otra cosa. Ahora, ¿qué está pasando en esta sociedad? Y Rafaelito te lo decía ahora. Recuérdense ustedes que esto es una sociedad patriarcal, donde el hombre todavía gravita de manera fundamental con una iglesia católica que no tiene sacerdota, sino sacerdote. No tiene una mujer como sacerdota, tiene monjas, pero no tiene sacerdota. O sea, la mujer en la Biblia no tiene ningún derecho a predicar la palabra de Dios. Esa es la interpretación que se da. La interpretación, no es que yo digo que sea así. Pero no es así. No es así, claro que no es así. Entonces... De eso sí sabe. Él sabe mucho de lo que estamos hablando, pero de ahí sí no le puede rebatir nadie a él. Porque
No, fíjate, es que son aspectos que son fundamentales en la vida. A veces tú tienes que recurrir a la lógica y a la sana doctrina para tú llegar a hacer tus propias conclusiones con relación a un tema determinado que se está debatiendo, como en este caso. Por ejemplo, tú hablabas ahorita del asunto de pelotero que se está envuelto, en una situación engorrosa, Warner Franco. Sí. Warner Franco. Que incluso no puede ni jugar y ha perdido dinero, muchos lo millones. destruyeron. Exacto. Entonces, hay dos aspectos que tú tienes que enfocarte ahí en esa cuestión. O es una seducción o es una violación, porque en cuanto a ese aspecto se refiere, está tipificado y está sancionado en el Código Penal lo que es la violación desde el punto de obligar a una mujer a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Pero no te obligaron, fue un acuerdo. Exacto, pero eso es seducción, que es otro tipo penal. Así es. Es decir, una menor de edad, un hombre la coge, la seduce, la traslada de su casa a un punto a tener relaciones sexuales con ella, entonces eso es seducción, que también está sancionado, está tipificado en nuestra legislación pero penal. Está tipificado. No, pero que a eso le llaman directamente violación. No, fíjate una cosa. Depende, hay elementos. Es que son violaciones a la ley penal, las dos. Sí. Pero desde tipo penal no es lo mismo la violación sexual, es decir, obligarte a tener relaciones sexuales conmigo, que seducirte, utilizar tu poca mentalidad, el hecho de tú no estar mentalmente preparada para ese tipo de cosas. La seducción que yo hablo, doctores, es la siguiente. Es que ya la madre, vamos a generalizar, la madre anda en un carro de 2 millones de pesos que lo compró una persona. Ella tiene 16 años, 17. La madre recibió una casa que le dio ese millonario que cuesta 6 millones de pesos. Y ellos tienen amores. Entonces, luego de todo eso, le dicen que fue una violación. Y que hay que condenarlo de 10 a 20 años. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, jamás en la vida, porque a veces este Ministerio Público, como órgano de control punitivo del Estado, que entonces coge y lo que hace es que en su acusación pone un tipo penal que no se compadece con la realidad de los hechos. Porque ahí no hay violación. Claro. Incluso Warner Franco, de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a lo que ha arrojado las investigaciones, hasta la mandaba a buscar en un helicóptero a esta joven y la trasladaban desde su lugar de su residencia, que es Puerto Plata, hasta la capital, y allí sostenía relaciones con ella. Entonces, no estamos hablando de una violación, él no lo obligó. Sí. Él no le pegó una pistola en la cabeza para que usted tiene que tener relaciones conmigo. Pero no. Existen elementos. Entonces, señores. eso es seducción. No, existen elementos. Por ejemplo, si una muchacha de 17 años se va con un muchacho de 19 años, no hay violación. Pero si se va con una persona 10 años mayor que ella. Pero que en el caso es 22 años. Adulto. Y 16. ¿Quién tiene 22? Juan de Franco. No. Sí, anda por ahí. ¿Tú crees que tiene tampoco? En ese momento sí. Sí. O sea, la cuestión es que el código, la ley, establece los elementos para que se convierta en violación. Eso es. Porque ella es menor. Y aunque tú me digas a mí que es una sustracción, que es lo que se maneja en el código anterior, ¿entiendes? Posteriormente se ha decidido que el menor no tiene discernimiento, aunque tenga 17 años, y no puede decidir, sí, es verdad, yo quiero irme con fulano. Muchas menores, después que la mamá agarra y le mete una querella, que quiere extorsionar a alguien, que eso se da mucho en esta sociedad. Sí. Después la menor se va al tribunal. Claro, hemos tenido casos así. Se va al tribunal a defender al novio o al marido, a lo que sea, alegando de que ella es una persona que puede decidir por ella misma. Miren, señores, para no Antes, Diógenes,
cuando se producía, en el tiempo que Rafaelito y yo fuimos fiscal, cuando se producía una sustracción, uno le decía a la pareja, cásese. Lo único que antes rompía. Y firmaba la madre. Sí, lo único que antes rompía la violación a la ley era que tú te casaras con la menor. Exacto. Pero ya no. No, porque, ya aunque te cases sigue siendo violación. no, porque fíjate qué es lo que está pasando ahora con ese asunto. Lo que pasa es que en esa época toda cuestión ahí quedaba resuelto porque ya la madre daba su consentimiento y el padre también. Pero ahora con las nuevas legislaciones que existen, principalmente la procesal penal, el órgano acusador, que en este caso es el Ministerio Público, puede continuar con la acción penal, porque se convirtió de orden público. No, exacto, porque hay dos tipos de acciones. Está la acción privada y la acción pública a instancia privada, y está la acción pública. Que el delito es tan grave que aún las partes, es decir, aún retiren la denuncia o la querella, el órgano acusador, que es el Ministerio Público, puede continuar con el proceso, con la acción. ¿Por qué? Porque hay una lesión. Un daño a la sociedad. Un daño a la sociedad. Así es. Que hay que resarcirlo y que el Ministerio Público tiene que Mire, para no particularizar el debate, el coloquio, lo que estamos tratando, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Miren, hay personas, usted se va al Padre Fantino de Montecristi, y en el frente, yo lo invito, vamos a invitarlo cualquier día, para que ustedes vean que ahí salen niñas embarazadas de 14, 10 años, de 14, 15 años, 16 años, pero son de un pobre diablo, de un decamisado. Ese no hay que quitarle nada, hay que dejarlo en la calle, no hay que someterlo, no es violación, no es seducción, no hay nada, porque ese tipo es un pobre diablo, no tiene nada, vamos a dejarlo. No te vayas lejos. Ahora el Departamento de Estadística dio a conocer ayer la cifra de niñas de 9 a 13 años que quedaron embarazadas el año pasado. ¿Tú sabes cuántas fueron? Así es. 156. 156 niñas, que ni siquiera adolescentes son todavía, de 9 a 13 años quedaron embarazadas. Pero entonces, eso desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de todo, es un atropello contra la misma ley. Perdón, doctor. Mire, tenemos a la doctora Wendy Almonte, que es coordinadora de la Oficina de la Defensoría Pública en Montecristi. Es coordinadora. Es una coordinadora, una abogada en todo el sentido de la palabra. Además, una amiga nuestra, una hermana, que está en la línea para hacer aporte con relación a lo que lo que será el nuevo Código Penal, o lo que se está diciendo, lo que se está hablando hasta ahora, porque ella parece que está en sintonía. Vamos a escuchar a Wendy Almonte. Sí, muy buenas noches a todas las personas que que están escuchando este tan importante programa. La buenas noches, Diógenes de la Rosa, mi hermano, Rafaelito Acosta, profesor y hermano, Elvis Muñoz, Bin, también mi hermano, profesor de toda la vida. Primero excusándome con todos ustedes por no haber ido personalmente a este tan interesante panel. Se me presentó una situación que no pude salir de mi casa, pero sí le he estado dando seguimiento a través de las redes, y quería hacer mi pequeño aporte en compañía con esos dos panelistas que están en compañía de Diógenes. Respecto a mi pensar sobre la modificación del Código Penal dominicano, el cual está siendo introducido a través de la Ley 514. Ciertamente, señores, es verdad que nosotros, como bien apuntaron nuestros dos panelistas, ya necesitamos tener una pieza penal acorde a estos tiempos. Sin embargo, le quiero decir que no quiero tampoco satanizar a nuestro Código Penal, que aún sigue siendo útil, y con ese Código Penal que estamos nosotros diciendo algunas cosas, muchas que son ciertas, pero otras que no, aún se siguen aplicando sanciones hasta de 30 años, que es la pena máxima de nuestro país. Recordando que aquí no existe el cúmulo de penas.
Sin embargo, para muchas personas, desde la acera del frente, a lo mejor aquellos que no son abogados, especialmente penalistas en ejercicio, en el pleno ejercicio de la función, hablar de 40 años y más de 40 años de sanción lo ven como de una manera fría. No es así. Yo entiendo que nosotros como país, el estado de nuestras cárceles, la verdadera finalidad de la pena, que es la reinserción social de ese ser humano, que no es un expediente, es un ser humano que detrás de él hay familia. No es que estamos hablando de que no estamos también a favor de que a la víctima se le resguarde su derecho, pero partiendo de lo que se ve en los medios de comunicación, que lo que se quiere es que se amplíen las penas, señores, se ha demostrado científicamente que aún con la cadena perpetua, con la pena de muerte, el fin de la pena, de poder tratar de que una persona deje de cometer un delito, porque la pena es de 60 años, de 90 con el cúmulo, de 200 con el cúmulo, cadena perpetua, la pena de muerte, eso científicamente se ha demostrado que no ha surtido ese fin, porque si a eso fuéramos, países como en Estados Unidos, donde está permitido el cúmulo, no estuvieran cometiéndose esos tipos penales que permiten penas con cúmulo, y esos países donde se permiten pena de muerte, y esos países donde se permite la cadena perpetua. Más aún la República Dominicana, donde todavía nosotros no tenemos una reforma policial completamente reformada, amén de los esfuerzos que está haciendo el actual presidente Luis Abinader. O sea que nosotros no estamos preparados, desde mi punto de vista, para tener penas de esa magnitud. Respecto a los puntos más importantes que están tocando los colegas, de lo cual comparto lo que ellos dicen, nosotros, por ejemplo, en la actualidad, que las personas hablan de feminicidio y de sicariato, y yo como profesora de Derecho, lo tengo que decir, especialmente Derecho Penal, que en la República Dominicana no existe el sicariato, tampoco existe el feminicidio. Existen otras legislaciones donde eso está establecido como tipos penales. Aquí la República Dominicana te habla de un homicidio con premeditación y acechanza, amén de que sea en perjuicio de una mujer o de un hombre. Entonces, eso se castiga como asesinato y la pena es de 30 años cerrada. Y lo del sicariato, que es una muerte por encargo, tampoco existe en nuestro código, sí en el proyecto, con una pena ampliada hasta 40 años. Respecto al tema que ha causado mucho vuelo, escribí en el chat respecto al cuando el marido, el esposo, el novio, tiene una relación sexual con su pareja sin el consentimiento de esta, se va a considerar violación. No es que no hay que esperar el Código Nuevo. Es castigado como una violación, amén de que sean esposos, porque lo que configura el tipo penal de la violación son dos aspectos. La falta de consentimiento de persona que se penetra y la penetración. O sea, cuando se penetra a una persona sin su consentimiento, hablando de una penetración sexual, ya eso constituye violación, amén de que sea esposa, de que sea menor, de que sea adulto. Ahora, lo que agrava la pena, ahí ya entrando en contexto con lo que están hablando nuestros colegas, que es un agravante de la pena, es la edad de la víctima. En este caso, cuando un hombre mayor de edad penetra sin su consentimiento a un adolescente o a una niña, entonces eso constituye un agravante. Respecto a la seducción que que ustedes hablaban con mucha razón, hay diferentes tipos penales que tienen que ver con el aspecto de la libertad sexual que tienen las personas. Hay tipos penales que solamente se configuran en seducción. Hay otros tipos penales o sustracción.
hay otros tipos penales que se configuran como una agresión sexual. La agresión sexual es cualquier actividad sexual no consentida por la víctima, pero que no tenga penetración. Un beso, un roce, que te toquen, que te masturben, esos son agresiones sexuales, que las penas van aumentando dependiendo del bien jurídico. Ahora, la violación, que ya es cuando se hace la penetración sexual, la pena es más alta. Y respecto al tema que se estaba conversando, que me apasiona muchísimo, sobre las 3 causales, y felicito a Elvis Muñoz, a Vin, mi maestro, me lleno de orgullo como mujer escuchándolo. Señores, solamente hay 4 países en el mundo donde la interrupción del embarazo está totalmente penalizada. Y República Dominicana es uno de esos. Lamentablemente, el Código Penal nuestro, por el poder que tiene la Iglesia, como bien escribió Rosanelli, ese tema siempre va a ser el talón de Aquiles respecto a nuestro Código Penal. Y no es que estamos hablando, por eso cuando dicen el aborto, digo, no es aborto, es interrupción del embarazo. Causales que permiten científicamente, legalmente, interrumpir un embarazo. No estamos hablando de la libertad que existe en otros países donde tú interrumpes un embarazo simplemente porque no lo quieres tener. No, la República Dominicana, esa propuesta que se estaba haciendo, aún siguen siendo rigurosas, porque no es el aborto medalaganario, irresponsable, no. Se está hablando de causales específicas, que no las voy a volver a repetir porque Vin la dijo, que permitirían con el consentimiento de la madre embarazada, que ese sería el consentimiento informado, de decidir si lo quiere tener o no. Porque hay personas, y se ha dado el caso, que la religión no le permite, donde hay países que está permitida la interrupción del embarazo si se trata de una violación y han decidido tenerlos. O sea, que eso va a depender del consentimiento de la madre. Si la madre está dispuesta a tenerlo, aún sea una violación, un incesto, que es una violación sexual. O corriendo el riesgo de morir. O corriendo el riesgo de morir, o lo que fuera. Si ella da el consentimiento informado que está dispuesta a tenerlo, pues nada pasaría. Pero si ella se le da la oportunidad de decidir, y científicamente, porque eso, señores, eso no es así. En ninguno de los países, y hay muchísima jurisprudencia de Colombia, en ninguno de los países donde esto se ha aprobado, ha salido de golpe y porrazo. Eso se crean comisiones con médicos serios, y se hacen estudios, evaluaciones. Inclusive la madre tiene que pasar por manos de psiquiatra y todo lo demás. Entonces, hasta aquí mi aporte. Pregunta, Diógenes, Vin, Rafaelito, a sus órdenes. Yo creo que es excelente la exposición de Wendy. Excelente la exposición. Precisamente le iba a inquirir sobre el tema último que ella acaba de tratar. O sea, para ver cuál es la posición ideológica de ella, y perfectamente coincidimos. Ella entra en el renglón de proelección. O sea, la mujer tiene derecho a elegir. Porque además yo te voy a decir una cuestión, eso es hasta discriminatorio, porque las hijas de los ricos, cuando salen embarazadas, ellos las mandan a Francia. Bueno, ok, pero sí, pero hay un aspecto ahí que hay que analizarlo. Hay un aspecto que hay que analizarlo, que es la Constitución de la República. Sí. El artículo 37 de la Constitución de la República establece ¿qué decía ahí el derecho a la vida desde la concepción hasta que muera. Entonces, aprobar el código con esos causales, como ustedes lo están estableciendo, entonces sería violar la Constitución, y por eso yo dije desde un principio que no soportaría ese código un recurso de inconstitucionalidad. Háblenos acerca de eso, algo, hermano. Hello. Se nos fue Wendy. ¿Conmigo? Sí. Okay. Bueno, sobre ese punto,
varios constitucionalistas han establecido su punto de vista en nuestro país. Ciertamente, conforme el sistema kelseniano, con la pirámide de Hans Kelsen, nuestro derecho está conformado pensando que la ley de leyes, conforme ese sistema piramidal, es la Constitución y luego de la Constitución, las leyes, reglamentos y actos, resoluciones. Sin embargo, cuando nosotros vemos que la Constitución de la República dice en el 37, desde cuándo hasta dónde se considera la vida, estamos hablando que una de las primeras causales de la interrupción de ese embarazo es precisamente cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces, estamos hablando de que hay un choque de derechos, y cuando hay un choque de derechos y choque de principios, entonces nos manda el propio derecho constitucional a utilizar la técnica de ponderación de check and balance, que es la técnica de Robert Alexis. El derecho, entonces, el principio de favorabilidad. Entonces, gracias. Entonces, es una cuestión de que cuando estamos hablando de titulares de derecho, ya es algo de un derecho constitucional, especialmente lo que estamos hablando, impera ese derecho a porque si está en peligro la vida de ella, de la madre embarazada, dime tú, entonces tú la vas a obligar a tener el bebé o la bebé y ella va a fallecer. Entonces la vida, cuando se está garantizando en ese momento. Pero de igual forma, respecto a las demás causales, imagínate tú, una madre que se le pregunte, conforme al principio de el consentimiento informado, que haya sido violada una adolescente, una niña, por su padre, por ejemplo, que si desea tener ese hijo de ella, que va a ser hijo de... Y hermana. Del mismo padre de ella. Y hermana de ella. Si lo va a criar con amor, si lo va a querer con amor, si ella misma no va a atentar contra su propia vida, si van a ser biológicamente en perfecto estado de salud, y el estado de salud de ella como mujer, ¿dónde está el derecho de ella como mujer? Yo sé que nosotros estamos todavía enfrentando grandes desafíos las mujeres de nuestro país. Sin embargo, la Constitución de nosotros tiene diferentes características, y esa rigidez, que es una de las características de la Constitución, se ha demostrado que cuando se quiere, la Constitución, que tiene su mecanismo de protección, también la misma Constitución te da el mecanismo de cuándo modificar un artículo, y eso se ha hecho, porque nuestra Constitución, que la gente cree que hemos tenido muchísimas, lo que ha tenido es revisiones, se puede modificar. Entonces, ciertamente no es a la ligera que esas causales han sido pensadas de esas maneras. ¿Por qué? Porque sabemos que como país todavía nosotros no estamos preparados para tener el aborto despenalizado. Por el aborto medalaganario, me refiero a ese. Por eso esas causales han sido tan estrictamente pensadas. Entonces, en ese sentido, ese es mi pensar. Bueno, pues gracias, la exposición ha sido extraordinaria, no hay desperdicio. Sí, excelente, Gracias excelente. a ustedes, yo espero en la próxima estar presente. Un abrazo desde aquí y te felicito, Diógenes, por esa iniciativa, y que lo sigan aprovechando, y yo a su entera disposición. Hasta la próxima. Gracias. Mira, yo reitero, señores, es que ese código, si aprueban esos tres causales, va a chocar con el artículo 37 de la Constitución de la República, y por efecto del artículo 6 de la misma Constitución, que dice que toda ley, todo reglamento, todo decreto que sea contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Sí, pero entonces, por esa razón tú ves que lo postergan. Miren, doctores, miren, hay dos criterios. Ella decía algo, un segundito. Ella decía algo en su exponencia, ¿no, verdad?, con relación a los choques de derechos fundamentales, aplicar el principio de favorabilidad en caso de cuando la madre está en peligro de muerte, no se conoce el niño. Entonces, la propia Constitución es que te envía a otros artículos de sus articulados para que tú puedas tratar de orientarte o de aplicarlo favorable, que no
choque y no pueda tener una decisión de inconstitucionalidad en caso de tú someter un recurso al TC. En caso de eso, lo que decíamos es, porque cuando chocan, dos principios se mantienen, no se derogan. Entonces, porque eso es lo que usted quiere decir, cuando están chocando derechos fundamentales, van el Constitucional va a emitir que hay que respetar y mantener la vida desde la concepción hasta la muerte, tal como lo establece el 37. Pero recuerde que el 40 en el numeral 15 establece de la propia Constitución que la ley solo se aplica para lo que es justo y útil para la comunidad. ¿Qué más útil y justo que una doña, una mujer joven que puede tener más hijos, está en peligro de muerte, salvar su vida y lo que no se conoce, dejarlo sin efecto, dejarlo sin vida, favorecer a la mujer? Es que hay dos elementos, Diógenes y Rafaelito, que hay que sopesar. Y lógicamente es bueno eso, que este panel haya disidencia en torno a los criterios. Magnífico. O sea, porque eso no va a producir más luz. Es cierto que la Constitución de la República prohíbe, le genera derecho a una persona desde su formación hasta su muerte. Pero también es un derecho fundamental el derecho a la vida. O sea, el derecho a la vida es un derecho fundamental. Pero ese es un derecho a la vida. Sí, pero también el de la madre. Pero también, por eso es lo que te estoy diciendo, por eso hay un choque. También el de la madre es un derecho a la vida. Entonces la Constitución tiene que decidir eso. ¿Mediante qué? Mediante una reforma. Y para eso se está... Porque es vida, son dos vidas. Son dos vidas. Son dos vidas. ¿Entiendes? Entonces Además, el 37 lo que protege es como un derecho fundamental, la vida de que está ahí, la vida de la madre. Entonces, por esa razón es que se hace necesario una reforma a la Constitución. Y mire, yo estoy diciendo, en caso de ser aprobado el Código Penal, con eso que usted considera una laguna, que es, o que va a chocar, laguna, no, un choque a la Constitución. Con un sí, derecho sin duda, fundamental. claro, Entonces, sin duda. Yo entiendo que lo que debe mantenerse, no derogarlo, y aplicar el derecho, el principio más favorable. Yo quiero entender de la mujer. Yo quiero entender la posición del presidente de la República en torno a que el Código Penal hay que debatirlo más. Yo quiero entender que él quiere darle tiempo a la modificación constitucional. Sí, yo creo porque que sí. Sin duda, yo creo que sí. Sin duda, ese aspecto chocaría con lo que establece la Constitución. Claro que sí. No podemos negarlo. Claro. Yo soy pro elección, pero yo entiendo que si se aprobaran las 3 causales automáticamente, eso iría al TC, pero Tribunal Constitucional. Va para allá, va para allá. ¿Entiende? Que pudiera el tribunal acoger el recurso de inconstitucionalidad de la ley y pudiera también decir, bueno, pero es un derecho que tiene la mujer a vivir. ¿Entiende? O a elegir sobre su cuerpo, porque son derechos fundamentales. Sin embargo, lo que iba a acotar, que ojalá que este esfuerzo, Diógenes, que se está haciendo hoy aquí, se pueda hacer, pueda llegar a más personas, inclusive puedan integrarse más panelistas con secciones, si se quiere, teológica, o sea, que defiendan una posición. Yo, de manera particular, y Rafaelito lo está haciendo ahora y Wendy lo acaba de hacer, tenemos nuestra concepción cada uno. Y tú también tienes tu propio criterio. Pero la importancia de este tema, Diógenes, radica en que realmente aquí hoy, con todas las intervenciones que se han esgrimido, se está realmente haciendo un aporte importante a la sociedad. Y ojalá que un día, ¿verdad?, este mismo tema pueda ser ampliamente discutido. No dejárselo a la capital nada más. No dejárselo a los diputados ni a los senadores que diriman esta función, este tema.
que dicho sea de paso, la recién electa diputada está viendo el programa, porque me dijo desde temprano, lo voy a ver el programa porque para mí sería muy saludable oírlo. Y sí, porque a ella le va a tocar. Le va a tocar discutir. Tiene que discutir ese asunto. Ahora bien, Rafaelito, ese no es el único tema que tiene la Constitución. Precisamente, yo iba a enfocar eso, porque no hemos enfocado en los 3 causales, pero en el Código Penal hay otros temas de otro tipo penales que se hace necesario analizarlo, estudiarlo, ponderarlo. Y de igual debate público. Claro. Por ejemplo, tú tienes el tema ahí, nosotros tenemos aquí en la República Dominicana un gran problema, que es la migración extranjera, sobre todo la migración haitiana. Un tema muy discutido, Claro. Y que el Código Penal, que no tiene nada con relación a eso. Poca cosa tiene. Tiene que ser cuidadoso. Tiene que ser con cuidadoso. despenalizar el contrabando. No solamente eso, no solamente con el contrabando. El entrar personas a la República Dominicana, yo no tengo nada contra los haitianos, de manera ilegal, es un asunto que tiene que ponderarse. Mira por qué. Ahora mismo la República Dominicana tiene una amenaza, hay una alerta epidemiológica con relación a una enfermedad que ya se detectó en Haití, que es el anthrax. Una enfermedad que puede causar estragos dentro de la misma sociedad, en el aspecto, claro, en el aspecto físico, pero también en el aspecto económico. Aquí hay grupos haitianos y de República Dominicana que están haciendo negocio con las parturientas haitianas. ¿Tú sabes cuántas haitianas parieron en la República Dominicana el año pasado, de acuerdo a las estadísticas que está suministrando Salud Pública? Óyeme, eso es extraordinario. Entonces, eso es un tema que la República Dominicana ya tiene que tener, porque están involucrados haitianos y dominicanos en eso. Aquí la República Dominicana está invirtiendo ya de 10.000 a 12.000 millones de pesos al año del Producto Interno Bruto. Están invirtiendo en eso. Entonces ya se hace necesario, como están haciendo en otros países. Ya en Florida, un indocumentado en Florida es un delito. Así es. Pero ya es un delito federal grave el hecho de quienes tengan organizaciones para eso. Ya Texas, el gobernador de Texas tiene sometido ya un proyecto de ley para sancionarlo de la misma forma como lo están sancionando en Florida. Entonces ya la República Dominicana ese tema tiene que tomarlo, y los legisladores tienen que tomarlo con más responsabilidad. Con más responsabilidad, ¿por qué? Porque eso es un tema grave el que nosotros tenemos ahí. Aquí, señores, no es solamente enfermedades que están entrando aquí están, hay unas bandas haitianas, que es la que está combatiendo los kenianos ahora mismo. Que el gran problema, el presidente lo dijo, que eso es un asunto de vital importancia, el asunto de la migración haitiana. Aquí ya han agarrado grupos o personas que forman parte de esas bandas haitianas. Entonces es un tema de primer orden, hay que ponerle atención. La migración haitiana a la República Dominicana se está ubicando como un problema grave ya en todos los sentidos de la palabra. Entonces se hace necesario que las sanciones a quienes promuevan esas migraciones, a quienes, eso es lo que se llama trata de blanca. Así es. Entonces ya eso hay que poner el asunto más drástico. Decía Wendy que no se hace nada con sancionar. No, la sanción juega un papel. Sí. La sanción juega un papel. Ahora, lo que hay que hacer es cumplir la ley. ¿Por qué tú te crees que en Estados Unidos impera lo que es la ley? Sí. ¿Sabes por qué? Aristóteles dijo, famoso filósofo griego, que si verdaderamente queríamos ser libres, teníamos que ser esclavos de las leyes. Así es. Aquí nadie quiere cumplir la ley. Entonces, solamente con el aspecto sancionador de que si usted cometió un hecho que está reñido con las disposiciones penales, se le aplique la sanción correspondiente. Entonces, como decíamos en principio, como dijo el gran jurista Cesario Beccaria, en esa obra que nosotros decíamos de Delitos y la Pena,
que la finalidad de la pena es la de infligirle un castigo al cuerpo de la gente actuante para que le sirva de ejemplo a él, el que lo cometió, y a los demás congéneres de la sociedad. Aquí hay un delito grave que está en la República Dominicana, que América Latina, pero también República Dominicana es parte de ello. Que eso en el Congreso le están dando cierto giro, que es la corrupción estatal. Así es. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos Allá iba precisamente. claro, es la corrupción estatal. Yo creo que no han entretenido. Claro. Debatiendo las causales y dividiendo a la sociedad dominicana en dos. Sí. Y yo creo que eso es a propósito. Yo creo que es a propósito para que no se discuta a fondo el problema de la corrupción, administrativa. Ustedes recuerdan en el introducto lo que dijimos, que había distracción, que se distraer el pueblo. Exacto. Yo porque particularmente creo... intereses, recuerdan, ¿no es verdad? Yo particularmente creo que lo que hay es mucha distracción. O sea, un aspecto fundamental de este Código Penal que se discute es la corrupción administrativa. Y ese código es insuficiente en torno a las penas, a los corruptos. Claro. Señor, ¿y usted cree que hay un crimen más grande de lesa patria que un mangrino agarre 7,000 millones de pesos? ¿Con qué construir todos los hospitales de este país? De este país. Y se los robe. Bueno, pero es una barbaridad. Entonces, sin embargo, este nuevo código, señores, no establece pena aleccionadora. No, eso le están dando un tejimaneje y quieren excluir además, ese aspecto. Rafaelito, este código no habla adecuadamente de la transparencia ni de la rendición de cuentas en el sector público. No habla de eso. Pero tú sabes que todavía hay alcaldes de los que fueron electos que no han rendido cuentas, que están en la obligación de hacerlo. Y tienen que llenar, tienen que decir qué cantidad de dinero tienen al momento de esta tomar posesión. modificación Eso no hay nada de regula eso. esa violación. No. Entonces, de eso no se habla, Dios. No se habla de eso. Yo le decía, les preguntaba a ustedes que si podrían, porque se está hablando mucho, pero lo que he usado para cometer el delito, que está tipificado, me parece que en el artículo 11 del Código Penal Dominicano. Usted tiene un código ahí, sí. puede buscarlo el 11. Y la propia Constitución establece algunas cosas, algunas leyes, o obliga a rendir cuenta cada año. Y también obliga a rendir cuenta no solo al presidente de la República, sino también establece en el artículo 92 de la propia Constitución Dominicana que los legisladores deben rendir cuenta a sus representados, a la provincia, a su demarcación que lo elige. Sí. Y dígame, ¿Y los alcaldes? ¿A dónde tú me lo dejas? No, pero en el nivel, en ese poder, que yo no sé cómo lo denominan, porque no tiene ninguna denominación, el poder municipal, yo quiero... es donde hay más corrupción en el país. Sí. Óyeme lo que yo te digo. Mi hermana Wendy, en la que estoy 99% de acuerdo con ella, el 1% en que no estoy de acuerdo es lo siguiente, en que una pena grande no es suficiente para corregir el delito. Yo digo... No, eso no fue lo que... Yo digo, si en China no existiera la pena de muerte para los corruptos, óyeme, no existiera ya China. Si en Estados Unidos no hubiera un control tan férreo de la ley y una consecuencia real, no existiera un solo tiroteo en una escuela un día, viviera a diario en guerra civil. Ella lo que quiere decir es que es como aún existiendo el cúmulo de pena, leyes tan severas, tan es que el delito no va a terminar. Tan prolongada pena impuesta a los diferentes encartados, existen las comisiones de diferentes delitos a diario. Es que el delito no va a terminar porque hayan pena de muerte ni cadena perpetua. Ahora se reducen. Claro. Se reducen enormemente, sustancialmente. Un problema fundamental en China es la corrupción administrativa. Y allá lo matan en el parque. A los funcionarios en China te lo matan. Tú sabes que yo estoy de acuerdo con eso. Claro que sí. Yo con la pena de muerte no estoy de acuerdo. Ahora sí, con sanciones. Pero con el que le roba al Estado. Porque
Es que Bueno, impide muchas cosas. En sociedades como esta es difícil, ¿eh? Sí. Donde no hay y es hasta peligroso. Y es hasta peligroso. Está peligroso. O sea, yo estoy de acuerdo de manera general. Por eso con el código... Ahora, en sociedades como la nuestra, donde el Estado fabrica las pruebas, Claro. o sea, pueden agarrar a Diógenes, que es enemigo del gobierno que esté, Sí. y hay que lamberse a Diógenes. Entonces, a Diógenes, aunque no haya violado la ley, le fabrican las pruebas y lo ponen culpable. Porque en esta sociedad, la nuestra, lo primero que hacen es matarte moralmente. Sí. Para que tú no tengas derecho a defenderte Sí, físicamente. Ahora, si no existiera el control de la ley, los corruptos fueran más. Y en esta sociedad hay más corruptos porque no hay control de la ley, Rafael. No, ni hay régimen de consecuencias. No hay régimen de consecuencias. Oye, porque tú puedes decirte una cosa. Muy bueno, Mimilo se roba 7.000 millones, devuelven 1.000 millones y ya está en la calle. Mira, qué pendejo. Mira una cosa. Mira una cosa. Ustedes, tanto como yo, saben que en derecho existe una materia, una ciencia que se llama criminología. Así es. La criminología estudia la causa generadora de los delitos. ¿Por qué un individuo nace delincuente? En principio, que el padre de la criminología lo fue Rafael Garófalo, él estableció que el criminal nacía criminal, es decir, en la teoría de criminal. Hasta que llegó en ese entonces Rico Ferri y se metió a una cárcel en Italia, y en esa cárcel en Italia, después de haber estudiado meses ahí metido, estudiando, analizando, ponderando la conducta de los que habían cometido delitos y crímenes, llegó a determinar de que el criminal no nacía nato, sino que el mundo circundante, primero, que habían dos factores, un factor exógeno, y el endógeno, que es el que está dentro del individuo, y que eso estaba provocado por ciertas sustancias endocrínicas que en un momento determinado segregan y que producen, la segregación de esas sustancias producen ciertas anomalías en el sistema nervioso y llevaban al individuo a cometer crímenes y delitos. El otro factor es el exógeno, es decir, que está fuera del individuo, y que ahí estaba lo que es el mundo circundante, y que ese mundo circundante estaba comprendido primero por la familia, segundo por la iglesia, la escuela, el barrio donde el individuo se desarrollaba. Así es. ¿Qué resulta? Que esa teoría aquí en la República Dominicana estuvo a punto de caer a raíz de aquel crimen que se cometió contra el niño Llena Saibar, pero encontró defensores todavía, como fue el caso de Máximo Vera Goico, el hermano de Freddy Vera Goico, que dijo: no, todavía esa teoría se mantiene. ¿Por qué? Porque lo que llevó a esos jóvenes, porque tú no te explicabas, pero vean, casi esos jóvenes son de la alta sociedad, de gente que económicamente también, gente que están en un barrio bien, porque vivían en Arroyo Hondo, la capital. Entonces Máximo Vera Goico dijo: no, lo que pasa es que todavía en la República Dominicana, aquí, un pelafustán sale de su casa en chancleta, se crió en chancleta en un ranchito, se mete al Estado, se mete a hacer política, se hace política, se enriquece y después está exhibiendo una jipeta y una casa y 5 mujeres mudadas y todas esas cosas y una fortuna que sobrepasan los miles de millones de pesos y no ocurre nada. Así es. Entonces, llegó el momento, señor, en que ese código, ese aspecto hay que tomarlo, porque eso le ha causado grandes daños en el aspecto social y en el aspecto económico a la República Dominicana. Yo creo que está importante, porque deben de fundamentarse en la sociedad misma, ya en lo que vivimos, y en los tratadistas, tal como lo ha dicho Rafaelito, de los evangelistas del derecho penal, Garófalo, Rico Ferri, César Lombroso, estudiar todo lo que es criminología, y para la elaboración del nuevo Código Penal, y también, aunque tú tienes que retrotraerte de aquellos tiempos hacia acá, ver el momento, ver lo que se está viviendo, porque la tipificación de muchísimos nuevos delitos que van a tener que ser tipificados allí, hay gente que, le decía yo a ustedes, que podían existir algunos intereses de manera particular, que dice: bueno, pero si van a tipificar eso ahí, me puede caer a mí.
porque yo también he robado. Yo tengo tantos millones de pesos del Estado. Yo todo lo que tengo es del Estado. Pero fíjate un elemento, Entonces, Diógenes, son Rafaelito. gente que se hace porque aquí hay algo que te da la titularidad, que es el dinero. Así es. El dinero. Entonces, hay esos poderes, el poder económico, porque yo entiendo que el poder político, hay un poder que está por encima del poder político, que está un poquito por encima del poder político, que es el que lo dirige, porque es el que llama y dice, mira esto, que es el poder económico. Así es. Ahora Entonces, llegó mira, la ese hora. es el problema. Rafael, Llegó la déjame hora, con decirte- perdón que te interrumpa, Sí. para continuar con ese tema, llegó la hora que en la República Dominicana aquí tiene, además de la independencia que se ha logrado con los jueces, tiene que venir la independencia del Ministerio Público. Sí. ¿Tú sabes por qué Bob Menéndez está condenado ahora en Estados Unidos? ¿Tú sabes por qué? Por la independencia de los poderes que hay. Así es. Ya Así terminó es. su carrera Bob Menéndez por el hecho de la mujer recibir dinero de soborno. Ya terminó su carrera ahí. ¿Usted Y entiende el haberse, artículo? y haberse atrevido a ir a un ¿Usted entiende cuartel que el artículo 4 de la a Constitución defender un es violador de la ley. Un violador de la ley. Es solo una Mira, letra. mira. Es una letra muerta. El artículo Mira, hermano, 4 de la déjame Constitución. decirte algo a ti, Rafaelito, también. Hasta no hace muchos años, yo fui profesor muchos años de la UCE, Montecristi, de la Universidad Central del Este. Y hasta no hace muchos años la discusión, lo pro Lombroso y lo pro Enrico Ferri, Sí. era muy común entre los estudiantes y entre No, los abogados. Y el Garófalo también. Yo fui profesor de criminología y fui profesor de sociología jurídica. Wendy debe recordarse, Maíto y muchos estudiantes, bueno, Moreno Arias fue mi estudiante también, cuando mi práctica forense fue enviarlo a la cárcel de Montecristi a todos, para que me estudiaran uno a uno, 5 reclusos cada estudiante. Pero no que me lo estudiaran en torno al delito cometido, sino a su entorno social. ¿De dónde tú vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿En qué ambiente te criaste? ¿Qué te llevó a cometer el delito? Mira, y Doctor, pero eso es criminología, eso no es forense. No, eso es criminología. eso es criminología. Criminología. La práctica, ¿entiendes? Que hacen ellos para ocultar a esos procesados de la ley, todo por homicidio y otros delitos agravantes. O sea, si hoy un gran por ciento de esos estudiantes que hoy están gravitando en el Palacio de Justicia de Montecristi, ¿entiendes? Fueron mis estudiantes, y tuyos también. Sí. Y nosotros, con un criterio distinto de cómo ver el derecho, les enseñábamos a ellos a no conformarse nada más con la teoría fáctica de que la gente es delincuente porque quiere ser delincuente. No. No, porque tiene 2 niños que no tiene que darle comida. Bueno, podría ser un elemento sociológico, exógeno, o sea, que lo lleve a delinquir. ¿Por qué? Tú me preguntarás, ¿y por qué entonces existen los delincuentes de cuello blanco? Entonces ahí sí usted introduce, cabe citar la teoría de Enrico Ferri, que decía que el delincuente nace, pero también se puede hacer. No, Porque Enrico Ferri que habla fue de lo exógeno y lo endógeno. contradijo la de Garófalo. La de Garófalo. El Lombroso. Porque Lombroso hablaba de un hombre muy feo, con pómulo Exacto. que podía ser él criminal. decía que se Es un podía disparate. identificar Es un disparate, porque el hay hombres feísimos delincuente que no son criminales. a través de las facciones físicas, pómulos Sí. salientes, que esto, Sí, que no, eso, no es cuando. un disparate. Eso es, Pero sí. miren, para que no perdamos más el tiempo, porque estamos hablando de reforma a la Constitución, ¿verdad? Sí. Otros elementos debatidos, Rafaelito, está la violencia de género y doméstica. Es un tema sumamente debatido, la protección de la víctima, más en una época donde la mujer dominicana ha sufrido, mucho ser víctima de un grupo de hombres realmente que parecen bestia. Y el otro delito es la discriminación sexual y discriminación. Ya tú no podrás decirle maldito maricón. Yo creo que... Ya tú no puedes decirle usted maldito hablaba- maricón a un hombre que te pase por el lado, ¿eh? Ni hacerle Es un bullying. delito. Ni hacerle bullying. Era un delito. Eso sería un delito
de burla. Con el nuevo código. En el nuevo código, señores. Sí, pero todavía. La tipificación del todavía delito si lo sexual joden, usted se lo dice. y actos de discriminación incluye crímenes de odio, óigame bien, y protecciones de las comunidades LGTB+, porque tiene muchísimos Sí, nombres. pero esa vaina le ahora. decía, ustedes recuerdan que yo le dije que hay en esos articulados y lo que pueden ser artículos nuevos, hay muchos artículos que las pruebas van a ser como muy efímeras o muy aéreas, que van a ser difíciles de probar, delitos que van a ser dificilísimos de probar. Porque yo le digo, la prueba será si yo le digo a larguísima. usted, maricón, ¿y cómo usted me prueba que yo, dónde usted recoge esa palabra? Dios, y si hay un testigo ahí. Pero no Si solo hay por un eso. testigo. No, no, ¿Y si no hay? ¿Tú sabes lo que va a ser un delito? o por un medio por un medio de esto. Sí hay. Pero eso No, te pero estoy ¿tú sabes qué va a ser diciendo. un delito también? Sí. Decirle un piropo a una mujer en la calle. Es acoso sexual. Es un acoso sexual. ¿Quién fue que dijo Entonces, eso, hombre? ¿qué pasa? No, pero que a veces hay vulgaridades que son acosos Está sexuales. bien. Porque para tú decirle a una mujer que ella es hermosa, tú no tienes que coger. ¿Qué pasa? Que el fardo de la tu prueba se método. invierte. Los profesores Cuando son se unos trata de filósofos. una mujer, el fardo de la prueba se invierte. O sea, cuando la mujer presenta una querella, olvídate que le creen a la mujer. Entonces tú tienes que demostrar todo lo contrario tú, que eres acusado. Porque ahí No, te jodiste directamente. es un terrorista. Te jodiste. tratan como un terrorista. Entonces, realmente, señores, el tema es sumamente, bueno, para nosotros, yo sé que es sumamente excelente. No, es apasionante, pero déjeme decirle brevemente que nosotros la próxima, nosotros entendemos que vamos a tener que traer de las diferentes áreas un panel más amplio, porque hoy muchos abogados están fuera, Cava está fuera del país, Sí, que, sí, sí, que es constitucionalista, que íbamos a hablar de la Constitución, de la posible reforma de la Constitución. Así es. Y muchas cosas más, porque también estos profesores, 3 catedráticos, que tuvimos a una catedrática, a Wendy Almonte en el teléfono, vía telefónica, también tenemos 2 presentes fiscales, catedráticos universitarios también, que tienen amplio conocimiento y versado en diferentes materias, pero específicamente en la área penal, que es donde se han desempeñado por muchos años. Pero nosotros tenemos la necesidad de hablar de la Constitución porque hay muchas cosas. Yo le decía ahorita, le preguntaba a ustedes que si consideran el artículo 4 de la Constitución una letra muerta, que es la división de los poderes. Así es. Bueno, fíjate que este es un país presidencialista. Tú no puedes quitar eso. Y el poder se impone. Lamentablemente es así. También quiero que tratemos la próxima, Miren, el asunto del defensor del pueblo Para y de mí- muchas cosas más. Del asunto y de... lo vamos a discutir en su oportunidad, la modificación constitucional. Pero para mí la propuesta que el presidente de la República está enviando devienen insuficientes. Buenas, pero insuficientes. Porque el presidente más plantea 2 modificaciones a la Constitución. Dos modificaciones exclusivamente. ¿Qué ustedes creen del método de Home? Pues eso lo tenemos que discutir. Obsoleto, totalmente No, obsoleto. eso Desde es- mi punto de vista. Eso hay que eliminarlo. Eso hay que Si eliminar. yo pierdo, si yo tengo 15,000 votos y Camil, la boleta tuvo 8, pero su boleta tiene 17. La boleta, que son 2 diputados, pero yo solo tengo 15. Y yo introduzco un recurso en el TC o agosto la vía, el Tribunal Superior Electoral, después me voy al TC, que va directo allá, porque yo entiendo que yo obtuve una cantidad de votos considerable y que él me está arrebatando una candidatura por el método de Home. ¿Qué usted cree que puede dictaminar arrojar la decisión que pueda arrojar el TC? Mira, eso es puramente inconstitucional, porque eso no está en la Constitución. Eso de la no está. República. En la Constitución lo que existe es el voto Ni es directo. una ley. Claro, eso no es Ni ley. es eso una no es ley. nada. Es un método. Es un método que lo han empleado los partidos, como también el asunto de la utilización de las encuestas
como método para elegir pero tú te un imaginas, candidato, eso es Rafaelito, inconstitucional que también. el mejor eso no puede diputado ser. que ha tenido la República Dominicana fue este muchacho del Frente Amplio, que no recuerdo el nombre de él. Ahora el mejor diputado que ha tenido. Pero Santana, apellido Santana. No. Sacó 14,000 y pico de votos. Y no es diputado actualmente. Bueno, pero lo que tenía Y que elevar un otros, recurso. como Grey Méndez, con 6,000 votos. El muchacho este de Santiago, el pájaro. Sí. Pero venga acá, pero usted no dijo que estaba tipificado. No ha sido aprobado. No ha sido aprobado el código. Bueno. Después que sea aprobado, yo le voy a decir el LGTBI, Q+, qué sé yo qué. ¿Entiendes? Pero que todavía no ha sido aprobado. O sea, con 6,000 votos, por el método de Home, se convierte en diputado. Y Horacio, que ha sido el mejor diputado del país, Horacio, el de mayor producción de leyes del país, un vigilante con 14,000 votos, no es diputado. Por el bendito método del Home ese. O sea, que se viola el artículo 208 de la Constitución. Se viola, porque oye, lo que existe en la Constitución No, es el voto directo. Y la propia Secreto. propia ley electoral. Y la propia ley electoral. ¿Entiendes? Porque el voto es directo y personal. Personal. Por los votos tuyos yo no puedo ser diputado. Posible. Sí, señores, miren, llegamos a la parte final. El programa está importantísimo. Nosotros vamos a esperar que los demás abogados se unan al panel. Este programa se va a repetir después del 16 de agosto. Se va a repetir, pero no que se va a repetir este que hicimos hoy, sino con un panel más amplio y vamos a traer abogados de diferentes áreas. Estos profesores que son catedráticos universitarios, ellos tienen conocimiento de diferentes áreas, porque ellos tienen que estar preparados para cuando los alumnos inquietos le preguntan, y ellos también tienen bagaje y mucha trayectoria como litigante en los tribunales de la República. Nosotros lo vamos a tener nuevamente después del 16 de agosto, antes de terminar el mes de agosto. Vamos a tener abogados constitucionalistas, abogados penalistas, en derecho inmobiliario vamos a tener a Eddie Rojas también aquí, que hoy tenía un asunto, que es el propietario y no está aquí. Pero vamos a... Yo te voy a hacer una sugerencia. Antes que tú termines, Diógenes, espérate, que tú vas a estar de acuerdo conmigo, como hemos estado siempre de acuerdo. Por lo menos nosotros dos, nos ofrecemos de manera honorífica, Claro. para que tanto el senador de la República como los dos diputados de la provincia que quieran redactar proyectos de ley en favor del país y de la provincia, No, pero, nosotros, espera, no se me adelante, es que nosotros lo vamos a invitar a ellos. bueno, Por eso lo tenemos que hacer un lunes antes que se vayan. hay una reglamentación de la ley del abogado, ¿verdad, Rafaelito? La 87-0. Que Pero todo el mundo tiene derecho a pensión menos los abogados. Y lo que pagamos más impuestos. Y lo que pagamos más impuestos al país. Oye, eso- Diario, ¿cuánto tú le aportas al Estado Diario, dominicano? diario. Con los Es una sellitos barbaridad. estos que tú compras, Bernardo Alemán se comprometió públicamente. No. Yo A lo que ratifico. nosotros Sí, elaboremos ese vamos reglamento. a elaborar la reglamentación, ¿verdad? Esperemos que. Rosendo vamos a no, debatir pero públicamente. Joanny Martínez, esperamos Sí. que se nosotros una lo a vamos a ella no invitar está a ellos. escuchando. Nosotros lo vamos a invitar a ellos para que estén en el panel. Ellos van a estar en un lado. Como observadores. Como legisladores van a observar. Y la otra cosa. Pero tú que estás de acuerdo hoy- conmigo, ¿verdad? No, 100%, estoy de acuerdo contigo 100%. Pero la otra cosa es, porque fíjate, hoy participamos nosotros de que en un diálogo, eso no fue diálogo nada, y veo un comunicador, el diálogo, ¿qué diálogo? Eso no fue ningún diálogo, lo que sucedió en Montecristi, Montecristi, con el el ministro medio de Medio Ambiente. No, Ahí sí. lo que hubieron fueron 2 charlas, esa es la verdad. Un joven de Montecristi, Batista, con un conocimiento amplio, brillante esa charla. Y el propio ministro también, Seara Hatton, oye, me dio una charla excelente. Pero nosotros tenemos que establecer un diálogo, porque hay ciertos aspectos, ahí nada más se tocaron los aspectos relativos a las áreas protegidas que tiene Montecristi. Pero hay otras áreas, señores, hay otras cuestiones que se hace necesario legislar. Yo acabo ahora mismo, cuando yo venía, yo no sé si tú te topaste con eso y tú también, con los incendios que provocan. Sí. La humareda, Entonces, por la quema de la paja del arroz. Exacto.
Entonces, fíjate una cosa. Todos los accidentes que eso ha provocado. Pero fíjate una cosa, mira una cosa. Hoy, con esas dos charlas que dieron ahí, el joven de Montecristi, Batista, y el otro, Seara Hatton, lo que se hace con eso es que se hace conciencia. ¿Por qué? Porque tú te educas. Yo aprendí cosas ahí que yo no desconocía. Entonces, cuando tú te educas, tú haces conciencia. Y cuando tú haces conciencia, entonces tú actúas. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como país, y lo dijo el padre de la educación de la República Dominicana, que era puertorriqueño, Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos, que dijo que la ignorancia era más mala que la mala fe. Cuando los productores de arroz incendian la panícula del arroz, que es la paja, lo que ellos le llaman la paja, porque ahí arriba ahí es que está el grano, cuando le incendian se provoca un daño ellos mismos. Fíjate por qué razón. Y medioambiental. Mira, primero producen un daño medioambiental, porque ese humo contamina. Sí. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que se provocan un daño ellos también, por la sencilla razón. La tierra tiene lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en la boca y en los intestinos lo que se llama flora bacteriana. Son una serie de... Esos son bacterias que tenemos, que la produce el mismo organismo de manera natural, que se convierten en el ejército protector de nuestro organismo, para que cuando cualquier bacteria extraña entre, entonces la combaten. Eso mismo tiene la tierra. O sea, que ellos cuando eliminan la queman... Ellos eliminan los benéficos. No, ellos eliminan la flora bacteriana de la tierra, Así entonces deja la tierra queman. Expuesta. Entonces, eso no se permite en ningún país desarrollado. Óyeme, En Estados Rafaelito, Unidos. ¿por qué hoy Haití, 200 años después de su independencia, Claro, no ha logrado tener tierra para producir? Porque la quemaron. la quemaron. La quemaron. Entonces, fíjate, esa paja, hay productores que no lo hacen, la aprovechan. ¿Por qué? Porque si Con esa paja abono tú la coges, orgánico. se convierte en abono orgánico. Hacen un compó. Un compost. La otra cosa es el uso indiscriminado de los agentes químicos, como los insecticidas, los herbicidas y esas cosas. Eso ha causado grandes daños a la flora y la fauna. Para ellos mismos. Para ellos nosotros también en ese panel. Pero en ese panel, como es solo de derecho, nosotros vamos a hablar de eso. Vamos a tener los legisladores aquí. Si así Pero lo hay que entienden. legislar en ese sentido. Pero es importante porque los despojos de la parcela se convierten en abono orgánico y además los agrónomos, los versados en la materia de los técnicos agrícolas, tienen muchísimo conocimiento, pero como ahora ya la agricultura no son los asesores en el día de los productores, sino las casas comerciales, ellos no les importa cómo sea, que sean de rápido para ellos vender. El otro tema que se hace necesario que nuestros legisladores, los que van a entrar en posesión ahora, los que se van a juramentar como legisladores, ahora el próximo 16 de agosto, es decir, Bernardo Alemán, Rosendi Polanco, que va a repetir, y Joanny Martínez, tienen que tener un aspecto fundamental. Mira, la República Dominicana está ubicada, como dijo el poeta nacional Pedro, en el trayecto del sol, pero también en el trayecto de los huracanes y de las tormentas tropicales. Y esos huracanes y esas tormentas tropicales nos causan muchísimos daños. Entonces se hace necesario legislar, porque uno de los grandes... Nosotros hemos visto aquí en la provincia de Montecristi, nosotros tenemos dos sistemas de riego, donde se produce... Montecristi es la segunda provincia del país que produce más arroz, la segunda que produce más banano, la tercera que produce más... No, Montecristi es la primera que produce más banano. produce más banano. Sí, que no. Porque Mao dice que produce más. Lo leí eso ya, en un Yo estudio sé que tú lo leíste. ¿Tú sabes por qué Mao dice que produce más banano que nosotros? Porque todo el banano nuestro va a parar a Mao. Bueno, vamos a poner que sí. El de Atillo Palma va a parar a Mao. Vamos a poner que sí. El asunto es que se hace necesario legislar para que nuestros productores de banano, de arroz, de ganado, de todo eso, tengan lo que se llama un fondo de contingencia para cuando esos fenómenos naturales sean sequía, o sea, eso puede cosa, existir. tener Pero eso es tan el fácil dinero ahí como para que... aportarlo, que no tengan ellos el dolor de cabeza de Pero tener eso que es tan recurrir a fácil los como bancos. para que un legislador, y ojalá que sea Joanny que lo haga, o Rosendi,
haga que sea obligatorio el seguro agrícola. Señores, pero eso... yo prefiero ¿Ustedes no un vieron fondo eso? como ¿Ustedes no vieron? Eso es fácil, porque ustedes vieron eso cuando Yanely salió a aspirar en la pre-campaña. Ella tenía eso Sí. en un brochure. Sí, lo leí. En un brochure Sí, bien lo leí, elaborado, así es. con muchísima... Sin embargo, eso no es lo que venden esta sociedad No. atrasada. Y ese es el problema. ¿Entiendes? Sí, Eso no es lo señores. que vende. Gracias por venir. ¿Tú sabes a partir de cuándo fue Yo que espero Biden que perdió? ellos- A partir del debate. Yo espero que La ellos... sociedad preparada. Yo espero que ellos, porque es bueno nombrar los compañeritos, pero también es bueno producir proyectos de leyes. Claro que Y tener profesionales a su lado que los ayuden a hacer Bien. proyectos de leyes. Sí, señor. Es a lo que nosotros Ya gratuitamente, ustedes me están provocando. Yo no quería hablar de eso, miren. gratuitamente le estamos Es facilitando. difícil un político de campo tener un asesor. El político de campo sabe de todo. Señores, nosotros nos vamos agradeciéndole a ustedes por la sintonía y a los colegas, a Wendy, los que no vinieron, que próximamente en agosto vamos a tener, nosotros tenemos 2 programas especiales en agosto. Tenemos uno hablando de la restauración con unos profesores donde va a estar, bueno, siempre viene Nelson Cruz, lo vamos a invitar. Vienen muchos maestros y también tenemos otro para hablar de una posible reforma constitucional y también del nuevo Código Penal, que continuamos con este debate porque estamos ávidos del Código Penal de la República Dominicana, el nuevo Código Penal de la República Dominicana. O sea que por hoy, señores, gracias mil. Y a los profesores, Elvin Muñoz Sosa, Rafael Acosta González y a la doctora y profesora catedrática universitaria también, Wendy Almonte, 1.000.000 de gracias. Me enseñaron muchísimo a nosotros y también a la población en sentido general. Bye bye. Hasta mañana.